Listo, ya entramos. Damos unos 5 segundos. Esto es Voz en Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Muy buenos días, pues ya nos encontramos como cada 15 días, por fin, es sabadito de radio y obviamente pues estamos muy bien acompañados. Y bueno, veo muy sonriente a María, creo que ya extrañabas esto, ¿verdad? Buenos días a todos los que ya nos ven. Sí, ya la extrañaba bastante. Oigan, pues muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto y con mucho cariño a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos y escucharnos desde la comunidad de sus casas. Siempre es un gusto para mí poder estar en este programa. Hoy, 5 de septiembre, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Son las 10:17 a.m. Les pedimos una disculpa porque tuvimos algunos problemas técnicos, como ustedes saben, pero bueno, ya estamos aquí. Y la verdad es que hoy me emociona porque analizaremos el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es por ello que he invitado a mi amigo Adolfo del Río. Es un compañero que ya ha estado en algunos otros programas con nosotros, así es que le damos la bienvenida. Adolfo, muchísimas gracias por participar en este programa. Esto se va a poner súper interesante. Creo que lo que distingue a Adolfo es que es un hombre crítico, y que también genera propuestas, así es que esperemos que estas críticas y estas propuestas pues las escuchemos todos. Y como siempre le he dicho, este espacio es plural y se aceptan una gran cantidad de voces divergentes. Así es que, pues bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio. Les agradecemos que se estén conectando a todos en este su programa Voz en Alto Radio. Y pues bueno, en el micrófono está mi compañero Javo y una servidora, María Araquino, y aquí vamos a estar en este espacio y bueno, pues en este tiempo que transcurrirá. También los invito a todos aquellos que se están conectando, que nos están viendo, que pues nos escriban si tienen alguna duda, alguna pregunta. Me gustaría que comentaran un poco aquellos que vieron el informe presidencial, qué es lo que opinan, qué es lo que ven, cómo ven este gobierno, vamos bien, vamos mal, si es que realmente ha existido esta cuarta transformación o no, hace falta mucho. Bueno, pues así es que estaremos platicando y dialogando ampliamente durante el transcurso de este programa. Adolfo, creo que la pregunta es un poco obvia, pero pues bueno, ¿cómo viste el informe? Me gustaría, ansío mucho que platiquemos, que dialoguemos en este espacio. ¿Cómo viste el informe? Javier, ¿cómo viste el informe? ¿Qué es lo que podemos rescatar? ¿Qué es lo que podemos destacar de este informe de gobierno? Por favor, Buen día, Adolfo. María. Muchas gracias por la invitación. Primero, un saludo al público. Y sobre el informe, hay muchos matices, hay muchas cosas que podemos ver sobre el informe, pero digamos el tema general digamos la sensación que deja fue un informe, sí, muy, digamos, muy breve, muy directo, pero trata de mostrar una serie de aspectos que no necesariamente reflejan bien la realidad de México en este momento, al menos para gran parte de la población. Es cierto que los informes se han utilizado generalmente por parte de los presidentes desde siempre, desde el siglo XX, en México como no como un ejercicio de rendición de cuentas, sino más bien como un momento para, digamos, pues, mostrar lo que uno ha hecho y que uno merece el cargo, ¿no? Por parte de los presidentes, que hacen bien las cosas, un momento más bien de autoelogio.
En ese sentido, no fue tan distinto este informe de gobierno del anterior, o sea, en esa parte este, del anterior ni de ninguno de los anteriores. Bueno, pues también los gobiernos quieren informar acerca de sus logros, pero yo creo que sí le faltó al presidente poner un poco más de contexto, un poco más de contraste y un poco más de señalar pues los profundos retos que su administración está enfrentando, pero que no tienen o no se ve muy bien los elementos de cómo lo van a hacer. En cuanto, es un discurso que también va mucho sobre los objetivos que tienen, que son muy loables, que casi cualquiera, todos podríamos estar de acuerdo. Erradicar la corrupción, bienestar para primero los más pobres, etcétera, pero falla o falta mucho desglosar el cómo vamos a llegar a eso que quiere el gobierno. Es decir, ya es un informe de gobierno, no es un discurso tanto de campaña, entonces hay que ahondar mucho más en los cómo. Esa sería como una primera apreciación general que tengo, ¿no?, sobre el informe. Fíjate que es súper interesante cómo se desarrolla o cómo se desarrolló este informe presidencial. A mí me gustaría como comentar algunas cosas. La primera tiene que ver, pues bueno, como ustedes sabrán y aquellos que no tienen como mucho conocimiento respecto a cómo es que se presenta este informe, pues bueno, es un mandato constitucional. El artículo 69 de la Constitución Política mandata que a todos los periodos de cada año de ejercicio del Congreso, pues se tiene que presentar este informe. Y bueno, pues posteriormente el Congreso pues discutirá o analizará este informe y pues si hay alguna cuestión pues les permitirá a los secretarios de Estado que puedan comparecer. Más allá de esto, sí me gustaría precisar algunas cosas. Yo recuerdo, espero no equivocarme, Adolfo, que el último presidente que presentó su informe de gobierno en el Congreso fue Vicente Fox, y eso fue a patadas, ¿no? Prácticamente lo sacaron. Y creo que eso es muy interesante saber, porque se ha perdido esta vinculación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Entonces, ahora vemos a todos los presidentes realizar su informe en el Palacio Nacional, en el auditorio, etcétera, ¿no? Como una situación, como en una zona como de confort, diría yo, ¿no? Pocas veces sujeta a este tipo de comentarios desde De la red. desde los curules, vaya, en una cuestión de comunicación, como hablábamos hace rato, y me parece que es importante analizar esto, ¿no? En dónde se llevó a cabo, en dónde se presentó este informe de gobierno, este segundo informe de gobierno que fue en el Palacio Nacional, y posteriormente la secretaria de gobierno pues lo iba a presentar al Congreso. Entonces es importante destacar ese tipo de cosas. La segunda es que tiene que ver un poco de el contexto coyuntural en cómo se desarrolla o cómo se presenta este informe de gobierno. No podemos obviar la contingencia sanitaria que está, pues de alguna manera, generando alguna crisis económica, no solamente en México, sino a nivel mundial. Esa es por una parte. La segunda, retomo cómo es que se presenta y cuál es la aprobación presidencial que tiene López Obrador en este momento. Según algunos datos estadísticos, por ejemplo, de Oráculos, él todavía cuenta con un 58% de aprobación. La de Mitofsky, es decir, hay una aprobación del 54%, es decir, representa 4 puntos arriba del mes pasado, en el mes de julio. Entonces, me parece que en este momento no podemos obviar ese tipo de datos porque la gente todavía tiene grandes expectativas de lo que pudiera ser este gobierno. Entonces, ese es por una parte. Me parece que es un discurso, es una presentación del informe sobria, muy breve. La verdad es que yo estaba esperando que el informe durara 3 horas, pero creo que se desarrolló en 45, 48 minutos y eso a sobremanera lo agradezco. Entonces, vimos
pues aquellas personas que acudieron, secretarios de Estado, vi en primera línea a la jefa de gobierno, y bueno, otra serie de personajes de la vida política. Entonces, creo que eso sí es interesante destacar, y en su discurso se vio como yo lo vi bastante sobrio, un poco reflexivo, pensativo. No lo vi. Mira, ¿sabes qué es importante analizar de esto? Por ejemplo, tengo algunos datos en este momento. Por ejemplo, el segundo informe presidencial se presenta en 640 días de gobierno, se presenta con 442 mañaneras y con 46 conferencias fuera de Palacio Nacional. Eso es súper interesante analizarlo, porque podrías pensar, alguien que no sabe que va a ser la presentación del segundo informe de gobierno en la mañana, diría, es una mañanera más, ¿no? Sí. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no había nada que decir, porque ya lo ha dicho en todas las mañaneras. O sea, es algo que él, por ejemplo, yo rescato el tema del discurso que él habla y que inicia y que inicia con el informe hablando sobre el tema de la corrupción, y que lo ha presentado y lo ha dicho en todas sus mañaneras. Entonces, es algo que desde mi punto de vista creo que que el informe presidencial, hay algunos datos estadísticos que a lo mejor en el otro segmento lo vamos a hablar, pero el discurso me parece el mismo que ha manejado en todas sus mañaneras, y sí me gustaría que después checáramos estas conferencias o estos informes como herramientas herramientas prescindibles de transparencia y rendición de cuentas. Con eso termino mi comentario. ¿Tú cómo ves, Adolfo? Sobre varios puntos. En sí, el informe que se televisa o que se transmite por internet, que uno puede consultar en la página del gobierno en YouTube, ahorita, ese es un ejercicio de comunicación. El informe es el documento escrito que la Secretaría de Gobernación entrega al Congreso. Sí, es cierto que a Vicente Fox, en su último año de gobierno, fue cuando le impidieron, digamos, la entrada al legislativo, y fue precisamente por la confrontación también con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, se ha transformado, más que se haya perdido el vínculo, se ha transformado en estas últimas administraciones la relación del Ejecutivo con el Legislativo. En un sistema presidencial, esta relación siempre es muy, muy importante, muy interesante de analizar. Y este gobierno, a pesar de tener mayoría, ha mantenido las formas que se han venido como consolidando en esa estructura, en esa relación que se tiene el presidente con el legislativo. Mejor no meterse al Palacio Legislativo más que para la toma de posesión, y ya nunca, a lo mejor nunca se vuelve a aparecer ahí. Aunque tiene una fuerte relación con los líderes, digamos, de las bancas, bueno, los líderes de la mesa directiva del Congreso, ajá, y del Senado, ¿no? Fueron invitados ellos precisamente al informe de gobierno. Luego, sobre los otros puntos, es muy interesante también lo de cómo llega en términos de aprobación o popularidad al segundo año de gobierno. Llega alto, pero no llega tan fuerte como en su periodo de luna de miel, se le llama luego. Luego al inicio del mandato, generalmente todos los presidentes, debido a la legitimidad de la elección, tienen una aprobación mucho más alta que se va a ir desgastando a lo largo del periodo de gobierno. Bueno, con este presidente tenemos en febrero de 2019, rozó la punta de aprobación, tenía 80% de aprobación. Es muy interesante estas encuestas que salieron precisamente en el contexto del informe. La aprobación del presidente como tal, o sea, como líder de gobierno, es muy alta, pero digamos la aprobación o la opinión de las personas sobre cómo se manejan los distintos temas del gabinete o de la cartera de gobierno, es muy, o sea, contrasta mucho. Por ejemplo, en la encuesta de Reforma o en otras,
por ejemplo, en combate al crimen organizado, 49-50% de las personas consideran que lo ha manejado mal el gobierno frente a 26% que sí, que bien. Economía, 49% que lo ha manejado mal el gobierno. Seguridad, 43% mal contra 31% que sí. Que bien, combate a la pobreza, 42% consideran que se ha manejado mal contra 35% que bien. Combate a la corrupción, 41% considera que se ha manejado mal contra 36% que sí. Salud es donde está ya más equilibrado, 38% consideran que se ha manejado mal contra 37% que sí, y como es una encuesta seguramente han de estar empatados, es casi un empate técnico. En educación me llama la atención porque ahí tenemos, de los pocos temas en los que la población o los encuestados en este caso, consideran que ha tenido un buen manejo, ¿no? Del tema educativo. 43% aprueban y 32% desaprueban. Y aquí me llama mucho la atención porque si uno analiza a profundidad las políticas que se han puesto en marcha para, digamos, enfrentar la pandemia, si uno se va a los detalles, tiene muchos problemas esta política en particular, pero bueno, ese no es el tema. Aquí respecto a la aprobación presidencial que contrasta con respecto a la aprobación de los temas, como que la población o gran parte de los encuestados y en esta y varias encuestas consideran que, o sea, sí, el gobierno, o sea, saben que está flaqueando en algunos aspectos, una gran mayoría o por lo menos una mayoría considera que no se están manejando tan adecuadamente los temas, pero la aprobación del presidente sigue siendo muy alta. Entonces, esto es un fenómeno bien interesante, porque aquí se está desligando la legitimidad del presidente, la legitimidad personal, el carisma del presidente, con respecto a cómo ha manejado el gobierno. Entonces, el presidente ha podido, digamos, marcar esa distancia con respecto a los resultados de su gobierno, pero él mantener una muy alta legitimidad frente a la población. Y eso no es nada fácil de hacer. Si es bueno o malo, pues en términos de, o sea, no tenemos un mejor gobierno. El mismo presidente lo reconoce cuando dice, tenemos un muy mal momento, pero tenemos el mejor gobierno. O sea, ahí uno puede contrastarlo con, tenemos un presidente que es aprobado, es altamente aprobado, pero tenemos una gestión de los temas, pues reprobada, porque además el contexto y la coyuntura pues está difícil en este momento. Es un gobierno que enfrenta una crisis económica derivada de una contingencia sanitaria que llevó a la restricción, a ciertas medidas, ¿no? De distanciamiento social, de cierre de negocios, de desaceleración de la actividad económica, pero que yo creo que no tenía los elementos o no tiene los elementos para, de alguna manera, reactivar la economía de manera tan acelerada como quisiera. O sea, el presidente incluso en el informe, en el ejercicio de comunicación del informe, dijo, yo predije, dice el presidente, que iba a ser como una V, digamos, el tema de la crisis económica. Cuando 3 días antes, el viernes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en una entrevista dice a la población, se acabaron los guardaditos y 2021 agárrense porque, bueno, no lo dice tal cual, pero es mi paráfrasis, agárrense porque viene la peor crisis desde 1932. Esa parte sí la digo tal cual. O sea, para 2021, pues agárrense porque ahí viene problemas serios económicos, inflación, etcétera, y el gobierno ya no tiene guardaditos. Entonces vamos a tener una muy lenta recuperación económica, si acaso llega a ser una recuperación, al menos en el horizonte previsible, según lo que ha dicho el propio secretario de Hacienda, un miembro del gabinete presidencial. Entonces, tenemos un contexto muy difícil y el presidente, pues realmente es maestro en el hacer, digamos, de los problemas que enfrenta, cosa menor, simplemente se va a su discurso, se va a lo que ya ha dicho 400 y cacho veces en las mañaneras, y pues ya de ahí no sale, y
nadie lo contrasta, nadie le, o sea, digo, estamos en están estos programas, están muchos columnistas, están muchos académicos, hay muchos blogs, muchas revistas, muchos artículos, pero realmente nadie contrasta al presidente sobre lo que está diciendo. Los pocos periodistas que llegan a hacerle alguna pregunta que de pronto, o sea, luego el presidente en las mañaneras, pues reacciona y hasta dice, de parte de quién viene usted, ¿no? Eh, entonces, o sea, falta ese ejercicio, o sea, es un ejercicio de comunicación, sí, pero no creo que de mayor transparencia. Sí. Y todo a raíz de que no tienen ni tantita oposición, ¿no? No hay como tal, no hay algo como dices que pueda equilibrar, ¿no? Entonces, ya, sí, creo que es un gran problema que tiene la oposición que no existe. Yo creo que en ese sentido sí quisiera como comentar algunas cosas, ¿no? La primera es que me gustaría que no se tendiera a generalizar y a particularizar desde los comentarios que es el presidente. Por ejemplo, había donde él, me parece a veces muy grave dar declaraciones de esta manera como las hizo en el informe cuando él decía, hay menos secuestros, hay menos feminicidios, hay menos robo a transeúntes, hay menos robo a transportistas, hay menos robo a vehículos, hay menos, ¿me explico? Entonces, él hacía que había una baja al 30%, pero que sí comentó, y eso sí me gustó, que dijo, hay temas pendientes, hay temas que no hemos podido incidir y cambiar y mejorar cuando dio algunas cifras sobre el porcentaje de homicidios dolosos y extorsión. Es decir, que había pasado que del 7.9 al 12.7%. Entonces, eso sí me parece importante porque dice, vamos bien, pero hay cosas que tenemos que reforzar y hay cosas que tenemos que mejorar y aceptamos que el gobierno esté enfrentando esto, que no es nada sencillo. Entonces, me parece también interesante y también preocupante el hecho que comente que hay una justicia para el pobre, ya no hay tortura, ya no hay desapariciones, ya no hay masacres, etcétera, pero sí la sigue existiendo. O sea, por ejemplo, el caso que tuvimos en Jalisco con las detenciones arbitrarias que ha hecho la policía y algunas otras cosas que hemos visto de periodistas que han sido asesinados, donde no se respetan los derechos humanos. Habló un poco sobre funcionarios como García Luna, porque hacía el contexto de que ya no iba a haber como masacres, se tenía que respetar los derechos humanos, no había corrupción, se tendría que castigar ciertas cosas, y me parece que en el discurso no puedes decir no existe nada, no sé, más bien sí se ha avanzado en esto, pero hay grandes retos y desafíos del gobierno y de esta administración. Creo que importante, a veces le dejamos todo al presidente, pero me parece que hay grandes retos, no solamente desde el Poder Ejecutivo, hay grandes retos desde las autoridades municipales, bueno, más bien, desde las autoridades de cada estado, municipales, estatales, municipales, locales, y ahí donde están los retos, no solamente pues de justicia, de derechos humanos, sino también de corrupción y de esto que hemos estado platicando. Oye, Esa María, es parte. pero yo también creo que es peligroso como cuando uno se sincera, porque, ¿sabes? Siempre están los detractores. O sea, no puedes ser honesto y decir, bueno, avanzamos en esto, pero tenemos esto y esto y esto, porque luego, ya sabes quién, empiezan, ¿ya vieron? Nos están engañando. Son cifras que no nos quiso decir y ahorita las dijo y siempre hay como esos detractores que aunque ciertamente en oposición tal cual no existen, pero de pronto creo que van mucho con la parte mediática de los periódicos, de los medios de comunicación, que creo que ahí es la única oposición que puede tener. Por eso ves que siempre el presidente dice, las benditas redes sociales. Para él son su noticiero, están los youtubers como Campechaneando, la chica esta Juncal con el charro político, o sea, hay un contrapeso en redes, pero aún así creo que trae como ese estigma de que creo que no puedes como sincerarte siempre decir, pues mira, tenemos honestamente que cumplir esto y esto y esto, nos ha fallado esto, porque luego se lanzan sobre ellos los de, los de Televisa ya no, más bien yo siento que son los de, donde está Ciro Gómez Leiva, no me acuerdo cómo se llama la cadena, Imagen TV. Entonces yo siento que va como mucho por ahí también. Y algo que, por ejemplo, también siempre siento que le reprochan al presidente es sus términos, ¿no? O sea, y creo que ese es algo que a lo mejor
personalmente creo yo que le falta, porque él en su discurso dice textualmente, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, se han ahorrado 560 mil millones de pesos. Y obviamente todos le reprochan, ¿qué es para ti no permitir la corrupción? ¿O qué es para ti un gobierno austero? Entonces, yo creo que aquí a veces le hace falta como un poquito de decir, no permitir la corrupción porque hicimos esto y esto y esto y esto y esto. Y un gobierno austero que significa esto y esto y esto y esto, porque a veces queda la interpretación y ahí es donde todo mundo también lo ataca. Creo que son como dos detalles que al menos yo percibo de siempre, pero sobre todo en este gobierno, ¿no? Bueno, ahí quisiera reaccionar un poco sobre los comentaristas, ¿no? Que lo critican aspectos, ¿no? De la administración. Sí. Yo creo que muy pocos alcanzarían a hacer ataques y sobre todo si uno dice, ¿son ataques al presidente o son críticas a su gestión? O sea, creo que en una sociedad democrática, el gobierno, quien sea que esté en el gobierno, va a estar en el centro de la diana todo el momento, ¿no? O sea, va a tener así como pintado un objetivo y pues se le va a ver por lupa porque es un gobierno que debe resolver problemas, Claro. que va a heredar problemas de administraciones anteriores, siempre, cualquier gobierno que tengas en la historia, sea el que elijamos en 2100 o el de 1950 y tantos, va a heredar problemas anteriores. Claro. Entonces, en una sociedad que pretende ser democrática, que ya, o sea, está la aprobación presidencial y tal el carisma que tiene el presidente, que muchas personas consideran que si uno tiene una crítica o un señalamiento a la administración del presidente, a cómo se están haciendo las cosas, a cuál es el diseño de los programas o cuáles son los resultados de sus principales acciones de gobierno, es un ataque al presidente, pues no, señores, a veces Crítica. pues es que hay que reconocer que hay una diferencia abismal entre los objetivos y los mecanismos que está poniendo en marcha el gobierno para llevarlos a cabo. Y si hay tal diferencia entre los medios y los objetivos, pues no son un ataque al presidente, es más bien pues queremos tener un mejor gobierno, como queremos tener mejores gobiernos, los reelegimos cada 6 años a lo que según en ese momento, cuáles son los principales problemas que está enfrentando el país y cuál es la oferta política, quién es el que más nos puede convencer de que tiene los mejores ideas, los mejores mecanismos y el mejor enfoque para resolverlo. Ese sería lo ideal. Al final casi nunca pasa eso. Pero sí. Sí, porque además en las campañas ni siquiera nos ofrecen los mecanismos, nos ofrecen un discurso de, si acaso, el enfoque en general, y eso cuando nos va bien. Sí, claro, totalmente. Mecanismos, no nos desglosan los mecanismos adecuados. Está bien, son ejercicios que tienes que comunicar a millones de gentes, mensajes como muy, muy sucintos. En este contexto del informe, yo creo que, o sea, detona eso, ¿no? O sea, el presidente otra vez se pone en el centro y de hecho lo menciona en el informe, esa especie como de yo he sido el político, yo soy el presidente más criticado de la historia, desde Madero. No te creo ni eso, pero estoy seguro que no. De alguna manera, o sea, cualquier presidente ha enfrentado una cantidad de crítica, solo que él es muy sensible a esta crítica. Entonces, como él la menciona, cualquier cosa que mencione el presidente en un sistema presidencial llama toda la atención, se va a superlativizar, ¿no? Entonces, como él lo menciona tanto, se crea en la mente de los ciudadanos la impresión de que efectivamente es el presidente más atacado de la historia, cuando puede ser que no, solamente que los otros no le ponían tanta importancia a eso. Al pasado le llovió. Sí veían las cifras, seguramente, les mandaban algún informe de la Oficina de Comunicación de Presidencia y eso, pero no lo mencionaban en sus conferencias de prensa o en sus discursos, que no eran tan frecuentes, ¿no? Entonces, a lo mejor se superlativiza, digamos, el fenómeno, se le da mayor exposición, porque él lo menciona cada rato, no porque necesariamente sea cierto. Y así es con muchos temas, o sea, se agarra de muchos temas, como él los menciona cada rato, no necesariamente es como él o sea, la percepción que se crea en la ciudadanía es la percepción que maneja el presidente porque él satura, digamos, la agenda de esos mensajes. Ya.
Sí, sí. Pues yo creo que hay grandes cosas que sí me gustaría haber visto, bueno, más bien escuchado. Pues bueno, sabemos que el segundo informe en una conferencia, pues no va a decir todo lo que venía en esas páginas. Eran como 1000, ¿no, Adolfo? Más o menos. Son 1,200, pero digamos, casi 400 son de, digamos, el texto, 1200 páginas. ajá, el mensaje en sí, y cerca de 800 páginas, digamos, de la glosa estadística, por ramo y por secretaría y por programa. Aquí me gustaría como destacar un poco de los compromisos que él hacía mención. De hecho, al final de su informe lo dice, hemos cumplido 95 compromisos de los 100 que yo había prometido, ¿no? Y entre alguna gran cantidad de compromisos, yo destacaría justamente lo que él viene en el informe y fue al inicio del informe presidencial, fue las becas a adultos mayores, ¿no? Podemos criticar lo que queramos de Andrés Manuel, pero hay muchas cosas que sí cumplió, que sí dijo en campaña que los iba a hacer, y creo que el primer año lo realizó, lo llevó a cabo, ¿no? Se tiene que ver justamente con las pensiones que se llevaron a cabo con adultos mayores, ¿no? El acceso a apoyos económicos de todos los estudiantes de todos los niveles escolares reciben ya ahora una beca. Él hablaba de 11 millones de alumnos. La parte de 174,000 millones de pesos a los programas integrales de bienestar. También me parece que en el informe mencionó sobre la fabricación de ventiladores a bajo costo, que eran totalmente productos mexicanos. También comentó él sobre la Guardia Nacional, sobre la cantidad de personas, eran 97,000 elementos, sobre la parte de los cuarteles que se habían terminado. Me parece que también hizo mención sobre la iniciativa ante la ONU del acceso internacional a medicamentos, etcétera. También sobre las modificaciones que se hicieron a la ley, ¿no? Creo que hay dos iniciativas o dos proyectos que me pareció interesante y que él lo prometió en campaña. Uno tiene que ver con la reforma al artículo 4 constitucional, es decir, de convertir los apoyos económicos a las becas a derechos sociales prioritarios y obligatorios. Y la otra que también me parece importante mencionar es la reforma constitucional que se hizo con castigar a cárcel y sin derecho a fianza. Eso es muy importante, a quien utilice recursos públicos en beneficio de partidos y candidatos. Y él lo comentaba porque decía, ¿no?, que él había vivido en carne propia y sabía lo que significaba realizar fraudes electorales. Entonces, me parece eso interesante. Y la última que se está ahí revisando un poco sobre esta consulta popular de enjuiciamiento a expresidentes, ¿no?, que eso no lo iba a determinar el Ejecutivo, eso lo iba a determinar la ciudadanía a través de una consulta popular. Eso me pareció interesante, algunos datos que dio en materia de salud, en materia de seguridad. Me parece que dio varias cifras respecto a cómo está atendiendo el gobierno esta contingencia sanitaria. Comentaba de las 47,000 contrataciones a trabajadores y a personal de la salud, la reconversión que ha tenido los hospitales para atender a pacientes COVID, y también hizo mención sobre estos hospitales que habían sido abandonados y que, bueno, los retomó este gobierno para darles mantenimiento y pues darle seguimiento a estas construcciones y a estas otras obras. Y también me parece interesante revisar el trasfondo de este discurso o de este informe presidencial, porque fue como muy emotivo en el sentido en donde él comenta y lo dijo al inicio de este discurso. Dijo: el problema principal de México era la corrupción, que originó la crisis principal en México. Y hablaba sobre esta parte de transformar, que fue ya después un eslogan de la cuarta transformación, ¿no?, en donde decía que transformar es moralizar, y hablaba sobre todo esta parte del que el principal legado
en este gobierno tendría que ser purificar la vida pública de México, ¿no? Entonces, esto me parece muy, muy interesante porque analizamos un poco las campañas presidenciales de Andrés Manuel en las primeras tres y ahora, y muchos veíamos a Andrés Manuel un poco más sereno, ¿no? Un poco más tranquilo, esta onda discursiva moral, ¿no? Yo estaba leyendo un poco sobre esta frase que utilizó de Adam Smith. Mm. Eh, o sea, vaya, fíjate que tuve la oportunidad de Bueno, escuchar, los fundadores del liberalismo económico, además. escuchar algunos analistas y algunos periodistas, y yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero había un analista político que después les pasaré el nombre, no me gustaría decir aquí su nombre, porque además no me cae muy bien. Decía él, eh, fíjate que hacía como una crítica a este discurso y decía em, que la labor de Andrés Manuel era que se respetara la ley y que todas la respetaran y que no se enfocara su discurso con prédicas religiosas. O sea, él lo veía como una figura, como un prevístero, como un sacerdote, y hacía fuertes críticas porque él decía que la corrupción era parte de la naturaleza humana. Es decir, quien pretende erradicarla, y lo dijo literalmente, aquel que pretende erradicar la corrupción está totalmente equivocado porque es una idea subjetiva y relativa e idealista. Entonces, rompo un poco con este esquema de Andrés Manuel. Entiendo que también la corrupción se tiene que trabajar no desde esta parte moralista, etcétera, porque él comentaba que tenía que ver más allá tenía que ver la corrupción con esta esfera privada de todas las personas, de los ciudadanos, y creo que se tendría que atacar desde las estructuras económicas más allá de eso. Yo difiero totalmente porque me parece que sí se tiene que trabajar, me parece que el servicio público, más allá de tener una profesión, de tener es decir, ¿qué es lo que platicábamos un rato hace un momento, Adolfo? Más allá de la profesión que tengas, de haber estado en la academia, etcétera, me parece que sí tiene que haber una ética en el servicio público, ¿no? Y creo que sí ha intentado Andrés Manuel decirlo en todos sus discursos, tratar de erradicar la corrupción. A nosotros nos parecerá muy en broma, ¿no? Decir que pues aquel que se porte bien, pues acúsenlo con sus mamás, etcétera. Pero me parece que sí tiene que ver un poco con esta parte ética de valores desde la propia familia, ¿no? A ver, sobre eso, hay otros puntos que también me hacían reaccionar, pero sobre esto, por ejemplo, sobre los cómo, ¿no? Si este presidente le encanta este discurso de regresar la moral al Estado, ¿no? Que él considera se había perdido, que habíamos tenido problemas serios en la administración sobre la corrupción, transparencia y demás. Pues bueno, muy bien, pero la solución de él es, desde el podio, desde las mañaneras, es hablar sobre la moral pública, sobre la ética de los funcionarios, pues está muy bien, pero no pone ni un peso en mecanismos, en mejor vigilancia, no pone ni un peso extra, digamos, digo, sí lo hay, pero más bien se va como con un gasto inercial. En términos de control de la corrupción, de detección, digamos, de estos comportamientos que no esperas o que no deberían ser tolerados por parte de los funcionarios públicos. No implementas nuevos o mejores mecanismos de rendición de cuentas entre los secretarios, subsecretarios, directores, titulares de unidad, etcétera, es decir, entre los mandos superiores, ni tampoco entre los oficiales de ventanilla, ni entre los funcionarios, digamos, de contacto directo con la población. No necesariamente tienes mejores mecanismos. La solución de él ha sido, vamos a eliminar a los intermediarios
de la difusión de los recursos públicos que van hacia al apoyo de la población, pero no tenemos mejores unidades, no tenemos nuevos mecanismos en las unidades de, de Contraloría, digamos, de las secretarías o digamos, de los encargados, digamos, de vigilar, digamos, la gestión, los programas, el comportamiento esperado de parte de los funcionarios. Entonces, o sea, quiero moralizar, pero es la conciencia de cada quien. Y el Estado, o sea, no funciona así. Si algo, cualquier estudioso de administración pública, políticas públicas, de teoría del Estado, de la historia en general del desarrollo histórico del Estado, pues nadie hace nada si no tiene un incentivo o un castigo pendiente y una amenaza creíble por ese castigo. Una credibilidad sobre que te va a caer el castigo si faltas a ese comportamiento. Es decir, necesitas mecanismos, necesitas instituciones. Y todo esto de la austeridad que lo exacerba así la pandemia, pero ya lo venía armando desde su discurso presidencial. Y en sus primeros meses de gobierno, es todo esto de la austeridad, vamos a hacer más con menos. Lo que hace, creo, es minar las capacidades del Estado, las capacidades de vigilarse a sí mismo el Estado, las capacidades de llegar al territorio con eficiencia y con programas, y ese es el otro punto que quería tocar al principio de tu intervención, con programas que tienden a becarizar a México, ¿no? Vamos a dotar de apoyos a todo el mundo y a eliminar intermediarios. Bueno, está bien, pero los recursos son escasos y no ajustan para todo. Entonces va a echar la mayor parte de los recursos de desarrollo social, o casi la totalidad de recursos de desarrollo social, a estrategias de transferencias monetarias universales y no condicionadas, ¿no? Está muy bien, pero al final no crea capacidades institucionales, no se sale de un problema, se apoya, hay un fuerte discurso sobre la justicia social que esto representa. Y sí, o sea, a lo mejor sí para ciertas poblaciones era muy necesario este tipo de apoyos, pero no crea capacidades ni en el Estado ni en las poblaciones receptoras, estas transferencias que además cuando lo cuentas por familia o por persona, o sea, se atomiza, es muy poquito para salir, para crear, para liberarte de los problemas que te llevaron a la pobreza o a la pobreza extrema, o a las condiciones de vulnerabilidad que te hacen acreedor, digamos, a ese tipo de apoyo, pero no se hace nada por, digamos, estructurar un mejor acceso a los mercados por parte de las personas más vulnerables, por crear capacidades, por tener una mejor educación, por hacer más eficientes los programas, digamos, de nutrición y salud infantil. Es decir, lo que te puede llegar a generar un cambio generacional en la transmisión de la pobreza. Entonces, todo eso se acaba. Y en el mismo informe, por ejemplo, ayer que leí algunas partes, viene una parte, hay 960 centros de capacitación para el trabajo que atendieron a 11,000 personas y de las cuales 5,000 jóvenes egresaron en este año. Es una cifra. Capacitación para el trabajo, sí, obviamente no es una. Se supone que es uno de los programas estrella del gobierno en Jóvenes Construyendo tu Futuro, pero las cifras, o sea, 5,000 personas egresadas de centros de capacitación para el trabajo, exitosamente egresadas, o sea, es muy poco para digamos, el volumen del problema demográfico poblacional que tiene este país, o las cifras propias de los otros componentes del programa de Jóvenes Construyendo tu Futuro, el número de jóvenes que se integran a la empresa en la cual fueron aprendices, o sea, es irrisorio, es menos del 10% y es un gasto enorme. Las empresas lo han utilizado, o sea, una cierta cantidad de empresas lo han utilizado como subsidios al salario de los de empleados nuevos, de nuevo ingreso al mercado laboral, pero
pero ni les resuelve nada de manera sustancial a la empresa. Y para los jóvenes, pues solo fue un año de algunos tener experiencia, al muy pocos llegar a ser contratados, y muchos, pues incluso vender su IFE o su número de folio, digamos, dentro del programa, para alguien más, y reciben una parte sin hacer absolutamente nada. Wow. Que también hay muchos de esos casos, hay muy poco control y muy mala evaluación de las principales políticas, de este tipo de políticas que son necesarias, pero digamos muchas de las políticas pretenden cambios de comportamientos, ¿no? en la población, y con para resolver problemas. Pero con las transferencias monetarias no condicionadas, en realidad no resuelves ningún problema, no están las capacidades y becarizas México, pero, pero no resuelves ningún problema estructural a largo plazo. Entonces hay este problema, y pues el informe pues solamente abunda en tantas familias atendidas, tantos millones de alumnos con acceso a algún programa, pero si algo se sabe de evaluación internacional de los programas de becas, es que la beca no mejora aprendizajes por sí mismo. Que sería lo que esperas, ¿no? De la política educativa, que los alumnos salgan de su trayectoria de educación obligatoria, básica y luego obligatoria, salgan de bachillerato, pues sabiendo lo que la SEP espera que sepan. Ciertos contenidos, ciertos conocimientos mínimos del currículum nacional, que además les permitirían desarrollarse en su comunidad, insertarse en un mercado laboral de manera exitosa, y ser agentes, ¿no? De cambio, digamos, en su comunidad y todo. Pero pues no, tenemos en la última prueba planea que ya no hizo este gobierno, sino en el Instituto Nacional de Educación, para la Evaluación de la Educación, un 60% de los egresados de bachillerato no tenían los conocimientos mínimos en lenguaje, comunicación y en matemáticas. Por eso llegan cierta cantidad de los privilegiados que pueden llegar a una educación superior, una buena porcentaje de ellos no te saben escribir un ensayo, o identificar ideas principales en un texto, algo que esperarías de cualquier universitario o de cualquier estudiante, ¿no? De nivel universitario. La política de acceso universal a la educación superior, pues va muy atrasada. ¿Eso resuelve algo? Pues el mercado laboral necesita un ejército de licenciados. Las universidades para el bienestar Benito Juárez son la mejor solución, operan de manera eficiente, tienen las carreras adecuadas para las comunidades en las cuales se quieren insertar, tienen los mejores programas o tienen programas de estudio adecuados, digamos, a las problemáticas de las comunidades en las cuales están instaladas geográficamente o están dispersas geográficamente. Pues no sabemos nada de eso, y no se abunda nada de eso del informe. Y así con casi cada política. El programa de Sembrando Vida, que fue mencionado también en el informe, tiene una evaluación que sí salió de Coneval en julio de este año, muestra serios problemas. Un 40% de las plantas no sobreviven porque no están adecuadas las condiciones geográficas de donde están siendo plantadas al clima de la región. O sea, hay un montón de cosas que no sé, de detallitos en todos estos programas pues que el presidente, vamos a sembrar, y con eso me quito además una crítica de los pseudoecologistas, así dijo en el informe. Cuando su programa estrella disque ecologista es sembrar un montón de árboles, pero en la evaluación de Coneval tienes que el 40% de las plantas no sobrevivieron el primer año. Entonces, o sea, está haciendo agua ese programa por todos lados, porque en el diseño pues no estaba bien plantado, y no en la evaluación le restan importancia. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desestimó muchas de las observaciones de Coneval, por ejemplo, ese programa. Es un gobierno que no le gusta la crítica, y los secretarios pues se unen a la bandera del presidente de no acepto críticas. Me parece, ya estamos terminando este análisis del segundo informe presidencial. Si tienen algún comentario, aquellos que nos están viendo a través de su programa Voz en Alto Radio, los leemos con mucho gusto. Y pues bueno, yo para terminar, ¿qué es lo que
rescato y lo que sí puedo criticar de este segundo informe presidencial es lo siguiente. Me parece que ha cumplido la mayoría de los compromisos que en algún momento él comentaba en campaña. Hay grandes desafíos, por supuesto, hay grandes retos en este gobierno y sobre todo derivado de esta contingencia sanitaria y de esta inevitable crisis económica que se viene en el país. No obstante, me parece que hay ciertas cosas que se tienen que ajustar, ciertas cosas que también se tienen que transformar, se tienen que cambiar. Y una de ellas, pues, tiene que ver con esta, bien lo comentaba Adolfo, no solamente es el diseño de una política pública, el diseño de una política pública tiene un ciclo, es decir, desde el diseño, implementación, ejecución, y lo más importante es la evaluación, y es lo que nos ha hecho falta de todos los programas sociales que hay en México. Es decir, se diseña, llega otra administración, lo quita, le cambia de nombre, pero sigue siendo el mismo, pero no hay un proceso, este ejercicio de evaluación. Y me parece, creo que no solamente importante, sino necesario y imperativo que este gobierno implemente este diseño, es decir, que está bien, yo veo bastante bien que se otorguen estas becas a los más necesitados, ¿no? A estudiantes, pero sí que haga un ejercicio de evaluación de que cuánto fue el impacto, es decir, yo te otorgué un impacto y cómo mejoró tus condiciones, cómo mejoró tu entorno para que tú ya, pues vaya, no fueras como un joven que no estuviera estudiando, ¿no? También algo interesante que también mencionó en el informe fue esta parte de rescate de muchos jóvenes a través de este programa Construyamos el Futuro, donde decía que fueron rescatados de las manos del crimen organizado, ¿no? Por ejemplo. Entonces sería muy interesante revisar estos datos, revisar estadísticas. Me parece que el informe pues fue muy breve, fue muy corto, de 45 minutos, que era difícilmente poder a lo mejor contrastar algunas cosas, a lo mejor tiene que ver también con esta cuestión de comunicación, etcétera, pero creo que sería interesante analizar este informe presidencial de estas mil y tantas hojas y ver, me parece que la siguiente semana habrá comparecencias de parte de los secretarios de Estado y bueno, ellos seguramente tendrán datos más específicos y bueno, pues creo que la importancia de ver este informe, de leer este informe, de revisar las comparecencias que tendrán los secretarios, es revisar cómo vamos avanzando y es cierto que estamos avanzando en esta cuarta transformación. Yo creo que sigue habiendo grandes expectativas en este gobierno, no más allá de que el presidente sea un líder carismático, sea un líder popular, tenga carisma, etcétera. Me parece que, como dice Adolfo, tendríamos que concentrarnos en los resultados de las administraciones, de todas las secretarías y de todos los gobiernos y de todos los gobernadores que forman parte de esta cuarta transformación. Entonces, pues ese sería mi comentario. Sin duda hay un proceso de evaluación de todas estas políticas públicas. Me parece, y yo aplaudo enormemente cada una de las acciones de Andrés Manuel. Me parece que no ha sido sencillo. Hay unas grandes deudas históricas con la población. Incluso lo digo desde las poblaciones indígenas y otros sectores en particular, pero yo creo que me parece un gran desafío y más ahora en esta contingencia. Creo que ha tomado algunas decisiones buenas. Digo, hay unas decisiones que no han sido tan buenas. Me aplaudo mucho las decisiones que ha tomado el subsecretario de Salud, Gatell, respecto a cómo hemos manejado esta pandemia. Otros dirán que no, pero estoy en este momento satisfecha de lo que yo he visto, porque también no solamente criticar, sino también aplaudir algunas acciones importantes de gobierno en cuestión de mejoramiento y otras acciones que pues sin duda tenemos que criticar y no solamente criticar, sino analizar con datos duros. Adolfo, ¿cómo cierras este análisis? Bueno, que es una transformación, sí, pero no creo que sea en los términos que el presidente quiere manejar. El Estado mexicano no sabemos si es más eficiente, si resuelve mejor los problemas, porque además en muchos ramas este gobierno no está midiendo de la misma manera los problemas. Entonces vamos a tener un problema de comparación histórica. En el ramo educativo es muy evidente, en las cifras del Secretariado de Seguridad Pública,
federal, también hay como la reclasificación de algunos delitos, entonces empiezas a minar un poco la comparabilidad en el tiempo. Entonces eso te permite en el discurso decir, pues vamos mejor, qué tan eficientes somos, qué tan, al final pues va a quedar la percepción de cada ciudadano, en cada municipio, en cada estado, pues tenemos un mejor gobierno, el gobierno federal ha resuelto mejor los problemas estructurales que enfrentamos. A mí me parece que no tiene, o sea, está muy bien el discurso, está muy bien las intenciones, pero no ha puesto el énfasis en los mecanismos adecuados para lograrlo. Ojalá lo lograran, todavía tienen 4 años de gobierno, pero por como van las cosas, como va el discurso, yo soy pesimista en la vida y estas cosas me causan mucho pesimismo. Al final de todo, si el propio presidente dice moralizar, purificar el gobierno sería como parafraseando, sería la especie de legado de esta administración, pues está muy bien, pero una buena parte de esta administración, aunque un gobierno de Morena se reelija, es muy probable que la mayoría todos los secretarios y la mayoría de los subsecretarios, o la mayoría de ellos, van a ser sustituidos. Entonces, no sabes. O sea, el problema de confiar en la ética personal y no en las capacidades institucionales y que las instituciones corrijan comportamientos que no quieres que tengan las personas, si no le apuestas a eso, en realidad el siguiente gobierno, aunque sea el mismo partido, pues si vienen con otra moral, con otra ética, con otros intereses, con otro lo que sea, pues vuelves al día -1 de esta administración. Entonces, entonces tendrías que regresas al 30 de noviembre de 2018, o sea, pues como estaban mal las cosas de corrupción, etcétera, del último gobierno priista. Entonces, o sea, tienes que fortalecer instituciones, es lo que la mayoría lo que los países democráticos que han resuelto los principales problemas de desigualdad, digamos, en el mundo, que se puede hacer. Cuesta mucho, es una transformación generacional, implica varios gobiernos, pero algunos países lo han logrado, ¿no? Y pues ojalá estuviéramos en ese camino, pero soy bastante pesimista al respecto, pero por lo menos ya con esto cierro, por lo menos con que tengamos información, con que tengamos esa capacidad crítica entre los ciudadanos, que entre la ciudadanía podamos contrastar, a ver, y evaluar qué está haciendo el gobierno, estamos resolviendo mejor los problemas, mejor, esto es lo que quiero para mi país, estos son los mecanismos que considero adecuados o más eficientes para los recursos, para los impuestos que pago. Pues entonces, desde ahí debe empezar el debate. Entonces, pues, para eso es este tipo de programas. Así que, pues, un saludo a todos, un saludo a ustedes y gracias por la invitación. Gracias. Digo, a ver, es que estoy leyendo. Saludo con mucho gusto a Isidro. Dice, tal vez sería interesante pensar en el papel de la comunicación como herramienta para el gobierno y la ciudadanía. Bueno, es lo que platicamos un poco, ¿no, Adolfo? Uh-huh. Sí, claro. O sea, para este gobierno la comunicación ha sido muy importante, pero es la comunicación del presidente, no tanto la comunicación del gobierno. En eso es muy hábil el presidente, pero falta mejor comunicación de su gobierno. Más que comunicación, quizás resultados, que es lo que entiendo al leer entre líneas lo que comentan ambos, ¿no? Vamos bien, está chida la intención, pero por un lado no nada más es intención, sino irnos con los datos, con una estrategia si es necesario cambiarla, para que los resultados sean buenos y ahora sí la comunicación, sin importar si es por Facebook, por donde tú quieras, pues sea una entrega de buenos resultados, ¿no? Que es lo que a todos nos interesaría y al final pues nos va a beneficiar a todos como nación. Pues bueno, pues yo les agradezco Adolfo por siempre estar aquí debatiendo, platicando un poco sobre estos temas que a nosotros nos encanta, que es la vida política de México. Y bueno, voy a comentarles, hoy amanecimos con una muy buena noticia, bueno, desde ayer en la noche, pero creo que tendremos que discutir eso, Adolfo, sobre
que el Instituto Nacional Electoral negó el registro de Bravo. como partido político y otra serie de partidos políticos. Hay que analizar este trasfondo sobre estas decisiones, sobre los comentarios que hicieron los consejeros, etcétera. Y bueno, no sé si esto fortalece al INE o lo debilita. Hay opiniones que podemos O si contrastar, pero fortalece la bueno, democracia en México, ¿mande? o si fortalece a la democracia en México, en primer lugar. La democracia en México. Bueno, veamos, analicemos esto y seguramente este tema será el que viene y espero que Adolfo también forme parte de esta mesa de debate. Y bueno, pues aquellos que también desean platicar y analizar las decisiones que ha tomado el INE respecto a los nuevos partidos políticos. Es un tema muy importante, Adolfo, porque bueno, estamos en un A nada proceso de elecciones. se aproximan las elecciones del 2021. Entonces, es algo que tenemos que debatir sí o sí. Sí, Totalmente. claro. No, y las elecciones de 2021 es el eje de la comunicación, es el horizonte, digamos, de la comunicación del presidente. Es el horizonte de sus, creo yo, que es el horizonte de sus acciones, es lo que explica mucho la agenda que pone en la mañana todos los días. Entonces, sería muy interesante analizar. Sí, sí, sí. Gracias. Y bueno, pues nos despedimos. Fue un gusto estar en este espacio. Saludo y vuelvo a saludar con mucho gusto a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de vernos y escucharnos en su programa Voz en Alto Radio. Javo. Sí, nuevamente Isidro, saludos, nos manda saludos Isidro, a Adolfo, a ti María y a mí, entonces muchas gracias igual Isidro, y en general a toda la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy. Sé que el sabadito a veces es para descansar, pero bueno, igual, también como bien lo dijo María, hay cosas que se tienen que debatir, estamos a la vuelta de 2021 y creo que pues esto empieza a agarrar vuelo y va a ser muy importante ver, para bien y para mal, analizar, señalar, aportar a lo mejor alguna idea y algo que le pueda quedar a la gente que nos está viendo, ¿no? Pues por nuestra parte, muchísimas gracias, esperamos igual sus comentarios, sigan comentando, el video ahí queda y pues en la siguiente emisión seguramente tendremos algo igual de interesante y esperamos, como bien dice María, que se nos pueda unir nuevamente Adolfo, o si no es la siguiente, pues la que sea, pero es un gusto tenerte por aquí, hermano. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues nada, Gracias. nos retiramos, cuídense, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.